Buenas tardes, bienvenidos a este maravilloso salón antiguo de plenos. Bienvenido, bienvenido Alejandro, bienvenido Julio. Bueno, pues sabéis que este es el segundo encuentro que tenemos aquí, que en esta actividad de conversaciones con el autor. Para ser políticamente correcta, os diré cómo nace esta actividad. Viene enmarcada en lo que sería actividades, conversación, ya os lo diré. Animación a la lectura, que no me salía lo de animación. Ya sabéis la sensibilidad de la Diputación Provincial con los pueblos, con llevar la cultura, con que sus gentes gocen de escritores. Y este año hemos ido más allá y hemos llevado también talleres de escritura creativa y narración de cuentacuentos y títeres. Y aquí sí que quiero hacer un agradecimiento a dos personas que tengo ahí muy cerquita, que son Cacu y Anabel. Ellas desde luego se han reinventado para poder llegar a la población más joven, para poder marcar el sendero de las bibliotecas. Dentro de luego también tenemos conversaciones con el autor, que para mí desde luego cuando a mí me lo propusieron, encontré una vía de llevar estos escritores que son a título nacional y llevarlas a los pueblos más pequeños, y me estaba diciendo Alejandro que es muy enriquecedor para él. Y además hemos encontrado en Julio, que es el coordinador, que es el nuevo coordinador de esta actividad, y que desde luego te tengo que felicitar, porque en lugar de quedarnos en una conversación del último libro, pues también nos gusta que la gente que escribe, porque siempre, yo no lo sé si a vosotros os pasa, pero yo leo mucho por escritores. El escritor que me gusta lo leo mucho, yo no sé si a vosotros os pasa. Más que el libro de moda o tal, leo por escritores. Y aparte pues de saber cómo va la trama, cómo lo has hecho, porque tal, también nos gusta saber cómo vivís, cómo sentís, cómo llegáis a hacer un libro. Y esto solo se puede saber de boca a boca o de tú a tú, porque a veces los escritores a nivel nacional pues son lejanos. Ha sido un año difícil y además estamos contentos por la aceptación. Y ha sido un año difícil porque el año pasado, que ya teníamos todo en marcha, pues de pronto nos vino esto que no hace falta ni recordar, esta noche tan negra y tan oscura que estamos teniendo. Y este año empezamos, y la verdad es que empezamos con miedo, porque cuando nosotros empezamos a elaborar estos encuentros, no sabíamos cómo iba a estar el COVID a estas alturas. O sea, no sabíamos si vamos a estar, afortunadamente que parece que estamos mejor, pero si vamos a seguir confinados. Y los escritores, cuando se lo pedimos y nos tenían que decir fechas y nos tenían que decir que sí para poder empezar a gestionar, la verdad es que tuvieron esa valentía de pues que sí que estaremos, que no te preocupes. Y en fin, yo os agradezco de verdad desde luego los escritores que venís y que a ver, que al fin y al cabo venís de fuera, venís a una capital, vais por los pueblos, entonces es mucho recorrido y mucho encuentro con gente diferente. De verdad que os lo agradezco mucho. Yo quiero hablar de Julio también, de este Julio que dirige la Escuela de Escritura, la Escuela de Escritura más grande de Zaragoza, y que por allá han pasado escritores como Javier Cercas, Juan Bonilla, Marta Sanz y Cristina Morales. Es un escritor de gran trayectoria, sobre todo conocido por su poesía, que ha ganado nuestro premio Santa Isabel de Portugal y que en el año 2011 recibió el premio más importante que se le da a la trayectoria de un poeta chileno menor de 40 años. Y también porque es verdad que era difícil y había que lanzarlo mucho y publicitarlo mucho, y se ha reinventado, ha hecho una página web en la cual de verdad pues nos podemos encontrar todo tipo de información, grabaciones. Ha dado ese aire nuevo, ese formato nuevo, esa modernidad que a lo mejor necesitaba estos encuentros.
Y yo yo no te había leído nunca, porque yo también aprendo, o sea, la que más aprende aquí soy yo, eso tenerlo, porque yo descubro escritores que a lo mejor no descubriría por mí misma. Y Julio me habló tanto, porque Julio no se hace una radiografía, se hace un TAC. O sea, cuando describe. Y me habló tanto y también de ti que lo siguiente que hice fue pasar a comprarme un libro tuyo. O sea, y la verdad es que me encantó. La narrativa me encantó. Yo de verdad que me siento satisfecha de haber encontrado un escritor nuevo. De verdad que sí. Y para hablar de esta modernidad y de los tiempos que corremos, las chicas de bibliotecas me han dicho que si os queréis apuntar a esta suscripción con vuestro correo electrónico, y así tendréis información de primera mano y sabréis los escritores que vienen y cuándo podéis venir. Yo no me alargo más, os dejo con Julio y con Alejandro, porque ellos seguramente van a hablar más y mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde que poquito a poco empieza a transformarse en noche. Ya nos vamos aproximando a una temporada más fresquita aquí en Zaragoza. También volver a darle las gracias a Anabel y Cacu por todo lo que han hecho por estos encuentros, porque salgan adelante. Alejandro, te doy las gracias por estar aquí hoy, por haber estado ayer en Maella y en Caspe. Además, siempre que lo presento lo digo, para mí siempre es bueno tener a un compatriota al lado. Ya sabéis que soy chileno y Alejandro también es chileno, aunque no lo parece. Porque hablas como catalán, claro, pero su madre era chilena. Y todavía tiene familia chilena a un lado y al otro de la Plaza, claro. ¿No? Sí. Entonces, y vivió en Chile 3 años también, cuando era un niño de unos 26 años, ¿no? Cuando era otra vida muy lejana. Sí. Bueno, la literatura, tendría que presentar a Alejandro, ¿no? Pero yo creo que ya se presenta solo, y si no lo conocéis, la mejor manera de conocerlo es leyendo su literatura. Ayer, cuando hablábamos de ella, decíamos, y especialmente hablando del último libro, de Un país con tu nombre, decíamos que daba el paso a una literatura donde lo mágico está más presente. Yo creo que de todas maneras, aunque la trilogía por la que es conocido es más realista y tiene más humor, una madre, un perro, un amor, yo creo que esa magia la tienen las palabras de Alejandro siempre, y creo que él, cuando conversa, también transmite esa magia. Tener un premio Nadal, el segundo premio Nadal que tenemos, curiosamente, porque sin pensarlo, hemos coincidido en que en este ciclo de conversaciones traemos a 4 premios Nadal, ¿no? El primero fue Lorenzo Silva, tú eres el segundo. No me adelantaré a hablar de los demás, ya lo hablaré cuando vengan los otros. Me gustaría empezar esta conversación, Alejandro, porque tenemos el último libro y vamos a hablar de él, pero no quiero que nos acapare toda la atención. Me gustaría empezar por el comienzo. ¿Qué es eso? Cuando Alejandro Palomas descubre que hay algo mágico y que eso mágico son los libros. Buenas tardes y gracias por venir. Cuando descubro que... A ver, yo fui uno de esos niños a los que la lectura los salvó de la realidad. Eso hemos sido muchos, hemos sido muchas, que de repente, y todavía existen muchos y muchas, no solo niños, sino adolescentes y adultos, que ven en la literatura o en la lectura como una puerta abierta a universos más afines. Y a mí es un poco lo que me pasó. Yo tenía, cuando era pequeño, mis padres eran... ¿Mejor? Un poquito más lejos, sí. Vale, así. Mis padres...
Éramos una familia común, y no iba a decir normal, pero claro, lo normal ya no sé. Éramos una familia con padre, madre, 3 hijos, una casa en la playa, 2 coches, más o menos una familia, bien, en esa época. Y éramos una familia afortunada en cuanto a la estructura familiar, pero la relación de mis padres era bastante infernal. Entonces, pero era un tipo de relación infernal muy callada, era muy silenciosa, que son las peores relaciones infernales que hay, porque si los niños ven y pueden entender y pueden verbalizar y focalizar, es mucho más fácil entender, pero cuando la casa está llena de silencios es muy complicado vivir eso. Entonces, bueno, cada uno de los hermanos buscó de alguna manera una salida y una forma, mundos paralelos. Yo lo encontré en la lectura, mi hermana Mónica, por ejemplo, lo encontró en el deporte, y se hizo deportista profesional, y la otra, pues no sé, creo que todavía lo está buscando un poco, pobrecita. Y ahí, en mi caso, nosotros teníamos una tía bibliotecaria que venía a casa desde que éramos muy pequeñitos, era hermana de mi madre, y venía a casa todos los viernes, y todos los viernes nos traía un libro a cada uno. Y era un poco como, se convirtió eso en los viernes del cambio de libro, y además, claro, nos conocía muy bien, con lo cual era bibliotecaria y sabía muy bien qué nos traía. Eso nos hizo muy lectores a los 3, muy lectores. Y sobre todo nos dio la curiosidad del lector, la curiosidad del niño que sabe que un libro tiene sorpresas, que un libro, hay una vida en un libro, y que cuando tú estás dentro de ese libro estás a salvo. Y a mí la literatura lo que me dio fue un mundo en el que yo estaba a salvo, y eso fue desde muy pequeñito. Yo empecé a leer literatura de adultos muy pequeño. No entendía demasiado lo que leía, pero veía que aquello no era lo mío, que era diferente, y que había mundos distintos contados por gente real, y esto me parecía como un milagro. ¿De qué edades estamos hablando más o menos? Estamos hablando de... A ver, yo empecé a leer cosas que no debía a los 8 años, yo creo. Yo empecé a leer y a escribir muy pequeñito. O sea, yo empecé todo muy rápido. Y antes de lo que me tocaba, pero mucho antes de lo que me tocaba. Mi primer recuerdo de infancia, el que yo tengo, y no es imaginado ni es postfabricado, sino que es un recuerdo real, es de estar en la cuna y tener los barrotes de la cuna a mi alrededor, y ver la puerta y ver cómo mis padres venían y se despedían de mí, y verlos así, y cómo después me daban un beso cada uno, se iban y cerraban la puerta, y yo intentar decirles que no cerraran la puerta, porque odiaba que cerraran la puerta, pero no tenía palabras. Pero ¿estás seguro no habrás sido de esos niños que duermen en la cuna hasta los 5 años? No, era un niño que salió de la cuna muy rápido. Al revés, salí de la cuna demasiado rápido y me caí, me di con la cabeza en el suelo. Ya entiendo algunas cosas. Sí, no, eso era, que cuando se lo conté a mi analista me dijo, ostras, esto es muy poco frecuente tener un recuerdo de tan pequeñito, cuando no tienes todavía capacidad de verbalizar el pensamiento ni la emoción, ¿no? Y así me ha ido. Así hasta ahora. Bueno, pero una cosa es que tú hayas entrado en la literatura con esa edad y con esa experiencia tan hermosa de tu tía bibliotecaria, y otra cosa distinta es en qué momento de tu vida o cuándo existe ese remesón que te lleva a la literatura. A la literatura como decir, voy a jugármela por hacer algo literario. Es decir, ¿cuándo llega ese momento? ¿Llega a los 11, a los 15, a los 18 años? ¿En qué momento? Yo tenía claro, cuando siempre que era pequeño me preguntaban qué quería ser de mayor, yo siempre decía, bueno, había una cosa que no decía y había 3 que sí decía. La que no decía era Mary Poppins. Yo quería ser Mary Poppins. Yo lo que más quería era ser ella, y pensaba, ¿cómo se hará para ser ella? ¿Dónde se estudiará esto? Porque claro, siempre me decían, es que para ser lo que quieras ser tienes que estudiar, ¿no? Y pensaba, vale, o sea, ya sé cuál es el recorrido, pero nadie habla de un sitio donde se estudie esto, pero tampoco lo preguntaba porque me daba vergüenza. Eso es una cosa. Y después, cuando tenía que contestar, decía, farero, porque me parecía un sitio muy seguro,
estar encima del mundo y estar como en esa cápsula y ver y tener el mar pero que no te toca, ¿no? Y dar luz, eso de que vas dando la luz, eso me parecía brutal. Guardabosques, porque también estabas como en una torre y también veías lo que pasaba. Y por último, escritor, porque me parecía lo mismo. Cuando yo entendí que había una persona detrás de los libros que escribía y que yo recibía esto, pero a él no lo tocaba, él no había contacto, y yo entendía su mundo y él proyectaba una cosa que yo recibía, yo pensé, bueno, pues es lo mismo, pero de otra manera. Con lo cual, eso también entraba en mí. Y pensé, dentro de todo lo que hay, esto es lo más fácil, porque necesito un boli y un papel. Y el otro, farero, esto va a ser más complicado. Y lo del guardabosques, esto era imposible, porque yo vivía en una ciudad y yo no vi un bosque hasta muy mayor. O sea, hasta no sabía cómo era. Vivía en una ciudad con mar y esto era más fácil de imaginar. Y el niño funciona con la imaginación. Lo más posible es lo más cercano. Entonces empecé a escribir. Yo siempre había jugado con palabras. No empecé a escribir, empecé a pensar. Si el físico es físico porque sabe fórmulas, yo puedo ser escritor si domino las palabras. Y bueno, esa es mi dinámica mental, es un poco así, como de niño, como, vale, si este hace esto por aquí, pues yo lo voy a hacer por aquí, y ya está, y no me planteé nada más. Bueno, pero eso es... Pero yo me refería cuando tú decides, oye, que voy a estudiar algo, o estudiaste una carrera científica antes. Yo no lo decidí, no tengo conciencia de haberlo decidido. Tengo conciencia de cosas que me han llevado a... O a una crisis que haya existido en algún momento. Bueno, crisis todas. Crisis una detrás de otra. O sea, no ha habido ninguna en especial. Porque ¿cómo eras como adolescente? Eres una de las adolescentes seguro de ti mismo, que no escribía poesía, dramático. O todo lo contrario. Yo era de los goetes, yo era de los dramáticos que iban solos leyendo y que el mundo estaba en contra de mí y que por qué el amor no llamaba a mi puerta y todas esas cosas tan horribles. Pues yo era súper dramático y como con mi mundo interior. ¿Y escribías eso? Y llevaba calcetines de rombos. Me acuerdo, llevaba náuticos y calcetines de rombos, de que además iban en conjunto con el color del suéter. Esto está quedando grabado, ¿eh? Ya, pues es la verdad, o sea, no estoy diciendo ninguna mentira, esto es lo que había. Y yo tenía como fijación en que mis calcetines tenían que ir a juego con el suéter. No, eso tenía que ir sí o sí. Eso, y los mocasines esos con borla. Me estoy acordando ahora. Eso era horrible. Bueno, y era muy dramático. Era, sobre todo, yo ya me veía a mí mismo como el maldito, ¿sabes? Pero con rombos. Con maldito. Entonces, siempre estuve como muy aparte de todo. Eso también es cierto. Entonces, escuchaba mucho. Tenía mucho tiempo para escuchar, tenía mucho tiempo para imaginar. He pasado, hoy lo pensaba, he pasado una gran porción de todo lo que es el queso de mi vida imaginando. He utilizado mucho la cabeza para imaginar cosas, algunas maravillosas y otras como formas de matar a quien yo odio, pues mucho rato, ¿sabes? A cuál peor. Pero eso es lo que tiene la imaginación, que puedes hacerlo todo sin hacer nada. Y eso también fue una parte que me llevó a la literatura, porque además lo puedes trabajar cuando lo escribes, porque la forma cuando escribes el tiempo, y eso tú lo sabes, el tiempo del pensamiento es diferente, tienes que domesticar el tiempo para tener tiempo para escribirlo, para que quede en el papel como tú quieres, con lo cual ha habido muchos factores muchas crisis que me han llevado a ser quien soy, y soy escritor, soy lo que hago, no hay filtro, no tengo mucho filtro entre lo que hago, lo que soy como uno. Y eres así mientras llega, bueno, eres así todavía hoy, pero eres ese adolescente trágico, ese adolescente romántico en el sentido
Dios mío, porque habré dicho nada. Ese adolescente pasó, olvídalo. Entras a la universidad. Entro a la universidad. Pero todavía no escribes en el sentido de decir, voy a escribir algo para publicar, no tienes esa mentalidad todavía, ¿no? No, porque estaba demasiado preocupado por sobrevivir a mi dramatismo, entonces no había sitio para todo eso. Mi padre quería que yo estudiara ESADE, o sea, Administración de Empresas, con derecho, con triunfo, y mi padre y yo nos llevábamos muy mal, entonces yo pensé, sí, vale, entonces yo lo que voy a estudiar es todo lo contrario. Y entonces estudié Filología Semíticas. Que esto mi padre, el día que se lo dije, yo creo que entendió algo así como matemáticas, porque no reaccionó, se quedó como y yo pensé, este se va a informar, claro, porque ahora no puedo reaccionar. Cuando yo le dije semíticas, seguimos comiendo y después oí los gritos, claro, es mi padre, pero ya estaba lejos. Pero, claro, yo estudié árabe, hebreo y arameo, eso es lo que yo estudié. Hasta tercero de carrera, que yo terminé tercero con muy buenas notas, y en cuarto ya decidí que el árabe, el hebreo y el arameo ya no iban conmigo, porque estaba harto de traducir el Corán todos los días, como 3 horas. Y ya me cansé de aquello, ¿no? Me aburrí mucho. El Corán y el collar de la paloma, y venga a traducir, porque era todo clásico, no era moderno. Entonces yo no podía hablar con nadie, no me podía comunicar. Sí podía recitar del Corán, pero es que no me interesaba demasiado el Corán, también debo decir. Entonces llegó cuarto y me pasé a inglesa, hice toda filología inglesa en 2 años, en los 2 últimos años. Y entonces iba a decir, me vacuné. Me vacuné, me licencié en filología inglesa. Fíjate cómo tengo yo la cosa de la vacuna, que es como, me vacuné en filología inglesa. Pues eso lo inventarán. Se pondrá una vacuna y te sabrá el idioma. Eso es. Mira, te voy a contar una cosa con esto del inconsciente colectivo que vivimos ahora. Estaba en Sevilla, porque yo empecé, cuando saqué esta novela, el primer sitio donde fui a Sevilla. Entonces iba a una presentación y llegaba muy tarde, iba en el taxi. Y de repente el taxi se para al lado de un autobús, y en el autobús había un anuncio de estos que llevan los laterales del autobús. Entonces miro, yo estaba súper atacado porque llegaba tarde y odio llegar tarde. Entonces miro y veo come vacuno, o sea, un anuncio que ponía come vacuno, y yo pensé, no puede ser que los autobuses de esta ciudad lleven esto diciendo come vacuno, pero ¿esto qué es? ¿Dónde estoy? Entonces yo entré como en una especie de bucle de pero ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Pero cómo he llegado yo aquí? ¿Pero qué es mi vida? Pero todo eso, ¿no? ¿En qué momento me equivoqué de tren? ¿En qué? Bueno, total, eso pasaron muy pocos segundos. Llegamos al semáforo, entonces vuelvo a mirar y pone, yo me vacuno. Y pensé, estamos muy mal. Pensé, estamos muy mal porque lo hice como extensivo a todo el mundo. Claro, el que estaba mal era yo, pero me consolé pensando, esto es por todo lo que estamos pasando, que claro, yo ya no sé leer bien todo lo que estoy viendo. Pero ponía, yo me vacuno, porque era un niño. Por eso pensé, ¿cómo me vacuno? Y me ponen a un niño, pero ¿esto qué tipo de ciudad estoy? O sea, ¿qué es esto? Yo me vacuno. Eso. Vale. También estoy vacunado contra la filología inglesa, como iba diciendo. Y vacunado. Sí. Y terminas filología y te pones a trabajar como profesor de inglés. Esto es verdad. Esto me había olvidado, sí. Trabajé 1 año de profesor de inglés con niños. Y fuiste el hombre más feliz del mundo. No funcionó. No hubo química, ni física. Fue un infierno, para ellos y para mí. Ya lo vi. Y entré en esa clase y dije, esto no va a funcionar. No va a funcionar porque yo me sentía, lo que no puedes hacer cuando eres profesor es tomarte las cosas a lo personal. Los niños no te hacen las cosas a ti, los niños son, y ya está. Y tú estás ahí y eres profesor. Pero yo no podía establecer esa distancia. Mi hermana es profesora y siempre me dice, Alejandro, es que tú eres imposible que funcionaras como profesor. Ella es súper buena profesora y le encanta, y es de esas que nació para eso. Y yo iba al colegio y pensaba, estos niños del demonio,
¿qué haré para que no vuelvan? mi trayecto al colegio era ¿cómo puedo hacer para que no vuelvan? No para que no volviera yo, sino ellos. ¿Cómo haré? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo me los voy a quitar de encima? Eso fue todo un año. Entonces dije, ya basta, no puede ser. Y entonces me fui a Estados Unidos a estudiar poesía. Ahí quería llegar yo. Pero lo curioso es que cuando te vas a estudiar poesía, todavía no escribes. Es decir, escribes lo que escribe un joven. ¿Con qué edad terminaste? Sí, 23 años, 24, por ahí, ¿no? A ver, yo antes de estudiar... No, justo dejé el colegio, estuve trabajando en una compañía aérea, que esto también me había olvidado, 6 meses. ¿Qué hacías en la compañía aérea? Pues hacía... ¿Hacías eso del cinturón? No, estaba en el contador, ¿cómo se dice? En el mostrador, y hacía el check-in y todo eso. Okay. Pero dio la casualidad de que era una compañía aérea norteamericana. Uh-huh. Entonces trabajé 6 meses atendiendo a los turistas norteamericanos que venían de cruceros, que pasaban venían en avión y luego cogían el crucero en Barcelona, y después de los 6 meses la compañía te regalaba 4 billetes de avión a Estados Unidos en primera, que yo nunca más he vuelto a viajar en primera, obviamente. Y claro, viajé a Estados Unidos y pensé, vale, tengo que encontrar el sistema para encontrar una universidad para ir a verla con estos billetes gratis, y buscar una universidad en Estados Unidos para hacer lo que yo quiero hacer, que es irme de casa muy lejos. Entonces, un sitio donde esté totalmente justificado que yo vaya a este sitio tan lejos a estudiar. Y encontré una universidad privada que solamente se especializaba en poesía, en poética, no en poesía. No me preguntes lo que es la poética porque yo nunca lo entendí, pero fui. Uh-huh. Estuve en todas las clases y escribía cartas a mis padres, a mi madre, durante las clases, porque me aburría muchísimo, porque aquello era también muy, muy complicado. Pero no escribía entonces, escribía cartas a mi madre, diciéndole lo desgraciado que era. Y me llamaban en la universidad el deprimido europeo, porque éramos un yugoslavo, que en aquel momento era la guerra de los Balcanes, bueno, pasó todo eso, y yo, un serbio y yo, y éramos los dos deprimidos europeos. Y yo había pedido un crédito para ir a estudiar, un crédito a un banco que ponía crédito joven, que luego no era joven, porque aquello era terrible, con unos intereses que ningún joven podía pagar. Me ayudó mi madre a pedirlo y a pagarlo también. Y a mitad, cuando faltaba el último cuarto de máster, me quedé ya sin dinero, sin crédito ni nada, entonces me puse a limpiar casas. Y bueno, estuve 6 meses limpiando casas de judíos. Es así. O sea, no ni mal ni bien, era eso. Pero de judíos ortodoxos, quiero decir. Y solamente, bueno, de estos y de multimillonarios norteamericanos que tenían esas casas enormes, inmensas, que parece que solo aparezcan en las películas que no existen. Pues existen, en California existen, como neogóticas y todas esas cosas, con suelos de maderas traídas del Amazonas, bueno, unas cosas tremendas. Entonces eran casas acabadas de construir, y íbamos como en autobuses, todos ilegales, yo también. Íbamos a limpiar aquellas casas recién hechas y vamos a pulir todo para que el millonario no viera ninguna mancha en ningún lado y le diera un infarto a su mujer. Entonces lo dejábamos todo impoluto. Y yo hacía esto de 6 de la mañana a 12, 1, y luego por la tarde iba a clase. Y claro, y eso era, no tenía tiempo de escribir, necesitaba terminar aquello. Luego hice mi tesis, que fue la tesis más rápida de toda la historia de la universidad, sobre Philip Larkin. Mira, eso puede ser muy interesante. Eso fue muy interesante, me encanta Philip Larkin, sí. Bueno, uno de los grandes. Sí. Y eso. Terminaste y te vuelves a España. Terminé, ahí empecé a escribir, durante mi carrera empecé a escribir, pero yo empecé a escribir en inglés, no escribía en castellano. Y empecé a escribir poesía en inglés. De hecho, gané un par de concursos en inglés. Pero no seguí.
No seguí. Cuando volví a España, dejé el inglés. Dejé de escribir en inglés. Sigo leyendo, sigo traduciendo a veces, pero dejé de escribir en inglés. ¿Y todavía no escribes cuando después de dejar eso vuelves un tiempo a España o te vas a Chile directamente, pero todavía no escribes narrativa? Y a Chile llegas y no vives tampoco de nada relacionado con las poéticas, ni con el árabe, ni el arameo, ni tampoco limpias casas de judíos en Chile, ni tampoco enseñas inglés, ¿o sí? No, traducía inglés, empecé a traducir inglés en Berlitz, pero era un gran proyecto de telefonía, de implantación de telefonía norteamericana, creo que era Ericsson, en Chile. Entonces teníamos un equipo muy grande de personas que trabajábamos conjuntamente y creamos tradujimos todos los manuales, toda la implantación, etcétera, durante mucho tiempo. Fueron 3 años de trabajo, era un macro proyecto. Trabajaba muchísimo, 12 horas diarias como un bestia. Gané mucho dinero, pero no hice nada con él porque trabajaba tanto que lo único que quería era descansar y llevarme a mi madre a Chile para que me viniera a ver, que lo hizo. Y a mis hermanas y que me vinieran a ver, bueno, pero no fue productivo, literariamente, creativamente no fue nada productivo. Yo tampoco sabía muy bien dónde estaba, yo no he sido un tío joven, ni un adolescente ni un joven muy asertivo. Estaba buscando mi lugar en el mundo, estaba buscando mi sitio y no lo encontraba, me sentía nada orientado, me sentía muy perdido. ¿Pero buscaste? Buscaba mucho, pero huía mucho. No es que buscara mucho, es que huía mucho de mí. Y claro, cuando huyes de ti es que no hay manera, puedes ir al final del mundo que al final te encuentras. Al final siempre te encuentras. Pero eso lo aprendes con la edad, eso lo aprendes haciendo, no lo aprendes no naces aprendido. Hay niños, esto sí que flipo mucho, que hay niños que nacen como felices, que tú los ves y dices, este niño es feliz, ¿cómo puede ser? A mí me da una envidia, pienso, ¿y por qué yo no? ¿Por qué yo no fui? Yo no fui de estos niños, yo era un niño, tú ves mis fotos, es un niño con unos ojos muy grandes, pero súper triste. Yo nací triste. Y de repente ves niños en los parques, que son como... y súper... Sí, que pueden con todo y que no dudan, no tienen miedo, que se tiran, que se no sé qué, que no sé cuántos, que se ríen, que se acercan, que todo. Y yo pienso, qué envidia, qué vida más guay van a tener. Y yo, ¿por qué no fui así? ¿Sabes? Yo los miro y se lanzo rayos y pienso, ¿por qué no fui así? Con una envidia horrible. Porque a mí me costó muchos años de búsqueda, de ir para acá, de ir para allá, de... leer mucho, eso me acompañó toda la vida. Yo creo que la lectura me salvó mucho de muchas cosas. Descubrir voces, descubrir música, descubrir que había cosas dentro de los libros. Eso para mí era fundamental. Y debido a eso decidí volver a España. Vuelvo a España porque, la vida en Chile era muy cómoda, pero no terminé de habituarme mucho a la sociedad chilena. Me costó mucho porque yo soy un tío que en aquel momento era tímido, pero yo soy muy... ¿cómo decir esto? Muy claro en lo que digo, cuando lo digo, y los chilenos no son muy claros. Es una sociedad muy complicada a la hora de las verdades. Sí, dímelo a mí. Claro, no llevan demasiado bien la confrontación cuando hay que decir las cosas. Y yo preguntaba mucho por Pinochet. Yo quería saber cómo había sido el golpe. En un barrio obrero, trabajador, donde todo el mundo era de izquierda. No, yo vivía en un barrio muy de derechas y muy bonito y muy... Además yo quise ir a vivir al barrio donde había vivido mi madre y mis abuelos, etcétera. Y claro, era un barrio muy rico, entonces pues yo vivía allí. Pero, claro, mencionar a Pinochet era como, de esto no se habla, no ha pasado nada aquí. Era como, hay que olvidar rápido. Y yo estaba todo el día, yo quiero saber. Entonces un día me di cuenta de que estaba en el sitio equivocado. Si quieres saber, vete a las enciclopedias porque aquí no te van a decir nada. Y me volví a casa y
y me fui a vivir a Madrid. Estuve viviendo 3 años en Madrid. Bueno, 3 años en Madrid, estuve viviendo 1 año en Nueva York también. 1 año en Nueva York. Y ese año en Nueva York yo recuerdo que solo hablé con 2 personas. ¿A qué parece loco? Pero hablé con el chino de la tienda de la esquina, que era que yo le compraba las cosas cuando el supermercado estaba cerrado, y con una española filipina, que era una amiga de una amiga de una amiga, que, bueno, pero no hablé con nadie más. Que yo recuerdo, o sea, hola y adiós en algún sitio, ¿no? ¿Cuándo vas a escribir esa novela? Que si no hablé, no hay nada que escribir, si no pasó nada, no hubo nada. Era yo en una casa que además recuerdo que ¿No hay cadáveres en esa casa? Había porque esto era un sitio, era en la zona, también una zona muy buena, yo siempre he tenido suerte con eso, en Manhattan, en una zona súper buena, y era un edificio que ocupaba toda una manzana y se llamaba London Terrace, ¿vale? Y es un edificio del siglo XIX, o XIX, sí, XIX, porque antes creo que no había edificios ahí, bueno, no sé. Y es como súper, también neogótico, como... entonces yo tenía un apartamento y mi apartamento estaba en esta esquina, la calle era muy larga y tú ibas por debajo para ir a poner la lavadora. Las lavadoras, porque esto los americanos no tienen en casa, sino que tienen la sala de las lavadoras, que es donde en muchas películas se cometen los crímenes. Pero yo entendí entonces por qué. Porque yo tenía que bajar en el ascensor hasta el sótano y recorrer toda la calle por debajo hasta la sala de las lavadoras. Y entonces veías todas las tripas del edificio y todas esas cucarachas que eran así de grandes, correteando. Y el primer día que vi aquello, pensé, no voy a lavarme la ropa en 1 año. O sea, ni de coña yo voy a atravesar esta cosa. Ni de coña conseguí atravesarla. Pero es que no solo había cucarachas. Hasta había hermanas mayores de las cucarachas, con unas colas así. Y claro, yo cuando tenía que ir a hacerla, Dios mío, era como 3 días pensando, voy o no voy, voy o no voy, voy o no voy. Eso era yo, como, un poquito más, no hay nada, como, y luego la vuelta. ¿Y a quién te encontrabas ahí dentro de la máquina con aquellas lavadoras y todas aquellas cosas? Porque claro, quienes vivían allí eran neoyorquinos. Y claro, yo no sé si eran peores lo que reptaba que lo que encontrabas en la cosa de lavar. Era muy complicado aquello. Entonces yo preferí encerrarme en casa y leer. Yo he leído mucho, mucho. Por eso estoy tan chiflado, porque he leído mucho. ¿Y cuándo? Porque yo creo que, claro, aquí, ¿Cuándo escribo? Vuelves a España más o menos con ya casi 30 años, ¿no? Ya casi jubilado. Sí. Con la prejubilación. No, lo digo porque, claro, cuando estuvo Lorenzo Silva la vez pasada dijo que poco menos que empieza a escribir a los 12 años. Bueno, dijo que empezó a escribir a los 12 años, claro. Entonces, y muchos escritores dicen, no, yo empecé a los 15, yo a los 16, yo a los 20, yo a los 18, y todos son precoces y son maravillosos. Y tú estás diciendo que no, que todavía no escribías. ¿En qué momento empiezas a escribir narrativa? Pero a ver un momento, eso no quiere decir que yo no escribiera, yo siempre he escrito, ¿no? No, pero me refiero como pero aquello de una finalidad y decir, voy a escribir una novela, voy a escribir un libro de relatos, no, yo escribí yo cuando escribí una novela la publiqué. ¿Y fue? 2002. Es que yo hago eso, cuando hago algo lo hago, 65, pero no hago estaba a punto de jubilarte. Ya estaba jubilado, entonces me quitaron la jubilación y tuve que empezar a escribir. 2002, ¿qué edad tienes? 67 o 2002. En el 2002 tengo 35 años. Ahora tengo 53, resta. 35, no, eres del 67. Claro. 35 años, 35 exactamente. Años. Entonces ahí creo que tengo ya el bagaje acumulado suficiente y la seguridad suficiente y tengo una historia de vida. Es que bueno, esto igual no debería decirlo, pero para escribir hay que vivir. No puedes escribir... Sí, hay que estar encerrado 1 año en Nueva York. Bueno, es vivir.
También, luego o sea, a mí ese año me dio mucho que pensar, me dio mucho que... A eso iba antes, cuando te decía que había sido un año de novela. Muchísimo. Vi muchas caras de mí, mis miedos, me estudié mucho, yo me estudio mucho. Esa es otra, claro, si tú eres una persona que no se estudia nada, que no se analiza nada y está un año mirando por la ventana en un piso en Nueva York, que además era interior y daba a una piscina minúscula, pues claro, eres como el nido del cuco, te tiras directamente por la ventana. Pero yo no. A mí me ayudó muchísimo. Es que yo tengo un poco de monje también. Tengo un poco esa vía de... Si te veías, te falta la túnica naranja. Violeta. La mía sería violeta. Pero sí, tengo esa vena como muy monacal. Es más, yo siempre, en los sitios en los que he estado, me ha importado más el espacio que lo que hay en el espacio. Me ha importado más tener un espacio en el que yo pueda mover la mirada que el confort. Yo con una cama, una lámpara, una mesa y una silla tengo más que suficiente. No necesito nada, no necesito cosas. Entonces eso me ha ayudado mucho en la vida para ser como era. Me ha ayudado mucho porque no he necesitado aditamentos, no he necesitado nada más que... Y eso ayuda mucho a la hora de escribir también. Porque ves que para escribir lo único que necesitas es una hoja y un boli, nada más. Nada más. No existe... Todo lo demás es prescindible. Y bueno, yo me di cuenta de que era A ver, un futbolista necesita un campo de fútbol, ¿no? Yo me di cuenta de que mi campo de fútbol era esa cuartilla. Un folio en blanco. Y donde yo podía sumergirme y estaba feliz. Estaba muy feliz porque era posible todo. Pero hasta que llegué allí tuve que ir prescindiendo. Tuve que hacer como un psicoanálisis propio de ir desprendiendo hasta que solo me quedé con lo mínimo. Y cuando me quedé con lo mínimo dije, vale, ya lo he entendido. Pero me costó mucho, ha sido mucho curro. Pero al mismo tiempo escribes el primer libro y lo saca Siruela, es que no lo saca... Claro, porque si lo haces bien, ¿no? Aunque tardas, pero cuando lo haces bien. Si no, no lo haces. Uh-huh. Porque si no, ¿para qué vas a hacer? No, yo no soy así. Yo tardo lo que tenga que tardar. Pero me aseguro de que a donde voy es donde quiero ir. Y era donde quería ir. Yo estaba trabajando en Siruela, estaba trabajando de traductor para Siruela y para Alba. Y entonces escribí la novela y se la di a mi editora de Siruela y le dije, léela, porque yo creo que es una muy buena novela. La leyó, tardó una semana y me dijo, efectivamente, me parece muy buena novela y la vamos a publicar. Y me pareció como un proceso supernatural, no me alegró, no. Tampoco soy de grandes alegrías. Fue como, bueno, es lógico. Me pareció lógico, después de sufrir durante 35 años, pensé, ¿qué menos? ¿Sabes? Sí, no se lo dije, pero pensé, bueno, claro, es que qué menos. Y bueno, a partir de ahí, hasta aquí. A ver, yo no he tenido un camino fácil en la literatura, ni en la vida tampoco. Lo que pasa es que externamente puede parecer fácil, porque en primer lugar, mis raíces no son socialmente humildes, o sea, yo no he pasado hambre, no he pasado necesidades, pero es que hay otras necesidades que son mucho peores. Yo he pasado tormentas personales muy terribles. Yo cuando yo era adolescente pensaba en morirme. Lo que yo pensaba era, ¿cuándo me voy a morir? De una vez. Cuando era pequeñito también pensaba, es que yo no voy a llegar a ser adulto nunca, porque es demasiado tiempo, no voy a aguantar. Este era mi proceso mental. Claro, yo empecé a ir al psicólogo a los 7 años, porque yo recuerdo que me cambiaron de colegio, llevo un colegio inglés muy pequeñito en Barcelona, me cambiaron a un colegio de curas, a La Salle, de Premià, y pasé de 5 alumnos en una clase, hablando inglés solamente, porque eran alumnos, una era holandesa, la otra era neozelandesa, a 40 niños con un cura vestido de cura, y todos callados, y era el terror, era la ley del terror. Entonces mi respuesta fue llorar. Yo cada vez que tenía que ir al colegio lloraba,
Y cada vez que y cuando estaba en el colegio y me preguntaban, lloraba. Y lloraba tanto que mi madre me dijo, bueno, este niño le pasa algo, obviamente, con lo cual vamos a llevarlo a un psicólogo. Pero estamos hablando del año 73, 70 y pocos, estaba Franco todavía vivo y en este país no existían, no se llevaba a los niños al psicólogo, no existía. O sea, llevar a tu niño al psicólogo era haber fracasado como madre y como padre, era tener a un niño enfermo de la cabeza. Entonces no se decía, y yo recuerdo que mi madre me llevaba al psicólogo todos los lunes y los jueves y nunca decíamos que íbamos al psicólogo, íbamos al dentista, jamás dijimos que íbamos al psicólogo, nunca. Cuando nos preguntaba, y yo en el colegio no decía que iba al psicólogo, iba al dentista, pero claro, estuve yendo 2 años al dentista. Y ha seguido. Y la boca sigue igual, o sea, yo no sé por cómo nadie no se dio cuenta de que no iba al dentista, tampoco lo entiendo muy bien ahora que lo pienso, pero yo jamás pude decir esto. Y luego ya a los 12 años volví al psicólogo, de 12 a 16, luego a los 18 volví, o sea, yo he estado más en el psicólogo que en mi casa, creo. Y ahora llevo 20 años, o sea, y siempre le digo a mi psicóloga, es que yo necesito más reencarnaciones para solucionar todo lo que tengo, es que con esta vida a mí no me va a dar, necesito que... Y ella me dice, ella es mayor, me dice, Alejandro, ya me quedan pocos pacientes porque los voy derivando. Yo le dije, o sea, a mí ni de coña me dejas tú. O sea, tú te puedes jubilar, puedes hacer lo que te dé la gana, pero yo me voy a tu casa y me voy, tú te quedas en la cama, yo me voy a tu lado y hacemos la terapia. No me da igual, hasta los 90 años, hasta que dures, tú no me puedes dejar. Porque claro, para mí es como no puede ser. No, necesito ese apoyo. Yo necesito un apoyo para vivir. Me cuesta mucho vivir. Voy a hacer un gran salto porque también la hora nos pilla y yo quiero hablar del último libro. Entonces vamos a hacer un súper salto. Ese salto es desde el primer libro publicado por Siruela, sí. Después, porque el siguiente no lo sacas con Siruela, vuelves a Siruela, triunfa una madre, que es como... Claro, yo creo que para cualquier escritor es súper importante la primera publicación. En tu caso fue una publicación con fortuna en el sentido editorial, pero no con mucha fortuna mediática. No. La gran explosión viene con una madre y con la trilogía, sí. Y es cuando Destino te va a buscar. Entre esa búsqueda y ese encuentro entre tú y Destino se da el premio Nadal, que es otro subidón, por lo menos en ese instante. Sí. Se termina la trilogía. Naturalmente cuesta mucho, yo pienso, después de un premio, volver a cierta normalidad mental, porque te remece, te llevan por muchos sitios, es como estar adentro de una juguera, ¿no? De una, ¿cómo se llama? Licuadora, ¿no? Te meten ahí durante un año y vas para arriba, para abajo, de aquí, para allá, y ¿qué haces entre medio? Y de pronto te pones a escribir la novela, que es muy diferente al tono, cambias de personajes, sí. Y aparece Un país con tu nombre. ¿Qué pasó justo antes de que apareciera en una editorial? ¿Cómo se gesta Un país con tu nombre? ¿Qué pasa después de esa revolución del premio Nadal? A ver, pasa que llega la pandemia. Eso es lo que pasa. Y me llega a mí como nos llega a todos, y yo tenía previsto unas fechas de escritura de novela, pero llega la pandemia y de repente todo cambia, y eso lo sabemos todos, todas las fechas, todo se cancela, todo es imposible, no sabemos qué va a ser de nosotros, con lo cual yo tenía una fecha de entrega que anulo y de repente me planteo que a lo mejor dejo de escribir. No estaba seguro de qué quería hacer, no quería seguir escribiendo novela, quería escribir, no tenía muy claro qué quería hacer con mi vida y no sabía si ya lo había dicho todo, porque a veces pues supongo que debe pasar que ya has dicho todo lo que tenías que decir, no sé, no estaba seguro. Pasó que de repente conocí el caso de la elefanta Susi, que es una elefanta que está en el zoo de Barcelona y que es una elefanta deprimida y una elefanta triste,
y que tendría que haber salido hace 3 años el zoo y que todavía está ahí languideciendo, a pesar de que la normativa del zoo, del Ayuntamiento de Barcelona cambió y ha cambiado, pero no se está cumpliendo. Y yo tengo cierta tendencia a luchar por y a fijarme mucho en los que no tienen voz, ya sea animales, ya sea personas, ya sean niños, ya sean mayores, siempre voy hacia el débil, no sé por qué, o al que no tiene voz, no tanto al débil, sino al que no tiene voz. Y entré en contacto con la mujer que había estado con ella durante 10 años en el zoo, acompañándola, intentando sacarla, y me tocó mucho esto, y me tocó mucho de forma inconsciente, y un día iba en un avión, en una de esas relajaciones que hubo, y de repente pensé, tengo que escribir, esta elefanta está conmigo, ya, esto aquí pasa algo. Y también pensé, ¿cómo es la vida de quien cuida de una elefanta así? No lo sé, empecé a entrar en este universo, empecé a pillarme ahí, y entonces entendí que quería estar ahí, que quería contar algo, porque pensé, vale, todo autor es un poco, es activista emocional de alguna manera. Nosotros tocamos de alguna manera al otro, y tenemos cierto poder, pequeñito a veces, mayor otras veces. Y pensé, si yo quiero sacar esta elefanta del zoo, mi contribución debe ser emocional, porque es lo que yo sé hacer. Emocional. Si consigo que las personas se enamoren de esta elefanta, pues será mucho más fácil que cuando ya quieres a un animal o a una persona, luches por él. Entonces, esa fue una parte. Después ya llegó lo literario, y después ya llegó mi mundo, que se unió a eso. Y no lo sé, un día me senté y empezó la historia. Es cierto que yo y empecé a escribirla, y la empecé a escribir teniendo solo una elefanta, un cuidador y una niña. Eran los únicos ingredientes que yo tenía, no tenía más. Y empecé a escribir y me di cuenta de que estaba escribiendo una novela un poco juvenil. Y me di cuenta de eso justo cuando a mi madre le diagnosticaron el cáncer. Y para mí fue un shock brutal. Para nosotros fue un shock tremendo porque no esperábamos eso. Fue una cosa en urgencias. Empezó a hablar mal un día, la íbamos a urgencias, creíamos que tenía una infección de orina, y la doctora le hizo un TAC por esas cosas que pasan en plena pandemia, que no se hacían prácticamente pruebas, costaba mucho que te hicieran pruebas en urgencias, y nos dijo, no es una infección de orina, es una metástasis. Y fue como, ¿cómo una metástasis? Bueno, tenía metástasis por muchos sitios. Y ahí empezó la muerte de mi madre. Entonces yo empecé a cuidar a mi madre con mis hermanas, y Alejandro se dividió en el Alejandro cuidador y el Alejandro que necesitaba inventar un mundo que paliara el dolor del Alejandro cuidador. Y empecé a vivir 2 mundos distintos. El mayor, que era mi madre, y el cuidado... o sea, es más, el cuidado o tu cabeza siente que está más ocupada, no cuando cuidas, sino cuando no estás, porque estás todo el rato pendiente del teléfono, de qué pasa, de cómo está, si mis hermanas la cuidarán como yo, sí, está todo el rato así. Y yo tuve que hacer el esfuerzo de salir de ahí, llegar a mi casa cuando ya dejaba de cuidarla, y dormir un poco y buscar un paliativo para mí. Entonces empecé a escribir la novela de forma totalmente distinta, de forma adulta, porque el Alejandro que la estaba escribiendo ya no era el niño, sino que era el adulto que estaba cuidando de su madre que se moría. Y ese fue los 2 motores de esta lancha que escribieron la novela. Por un lado, pues ese mundo de salvar a alguien, porque en el fondo era lo que a mí me habría gustado hacer con mi madre, poder salvarla, pero yo sabía que no íbamos a poder salvarla. Entonces fue muy complicado cuidar a alguien que sabes que no vas a poder salvar. Pero bueno, seguramente escribiendo la novela también te salvaste a ti, ¿no? Escribiendo la novela me alejé de la locura, de la pena.
Claro. De la locura que da la pena, porque es una pena horrible, ¿sabes? De repente, cuando ves eso y cuando lo vives, piensas, hay momentos en que piensas que se muera. No quiero que viva, no quiero ver cómo va a sufrir. Y de repente piensas, ¿cómo puedo pensar esto? Que soy un monstruo, no quiero. En realidad lo que quieres es que se muera para que tú no sigas sufriendo tanto. Pero todo eso te lo tienes que ir diciendo constantemente y son muchas voces en la cabeza. Y de repente yo llegaba aquí y siempre he tenido la capacidad de separar mi vida real, entre comillas, de mi vida literaria cuando estoy trabajando. O sea, soy capaz de meterme dentro del papel, de ese mar que es mío, y ser yo con otro color. Es cierto que ese color se me colaba, porque es imposible, ¿no? que lo que estás viviendo cuando vives algo tan fuerte, porque además no solo murió mi madre, murió mi padre también con 8 días de diferencia, con lo cual fue demasiado todo junto. Y yo veía que se iban acercando las dos muertes y pensaba, no puede ser que vayan a morir juntos, o sea, que vayan a morir a la vez. Esto parece como una novela mía. Bueno, porque además no saben que tus padres vivían separados hacía muchísimo tiempo. Mis padres vivían separados hacía 14 años y nunca supieron el uno de la muerte del otro. Esto también parece una novela mía, pero es verdad. No supieron, no quisimos decirle a mi madre que mi padre estaba también muriendo y mi padre, con el que al final tuvimos relación, porque supimos que estaba agonizando también, mi padre tenía leucemia. Él nunca preguntó por mi madre, no quiso saber de mi madre, nunca preguntó por ella. Y a mi madre preferimos no decírselo. Entonces al final nos dimos cuenta de que iban a morir de forma no juntos, sino paralelamente. Y fue como muy extraño. A mi padre no pudimos ir a su entierro porque vivía en Madrid y estábamos en pleno confinamiento de nuevo, con lo cual nos dedicamos solo a mi madre. Pero claro, y yo me estaba dedicando a mi madre, estaba con la mente puesta también en mi padre y estaba con todos ellos. Entonces yo me veía como súper ocupado, emocionalmente súper ocupado. Pero necesitaba un bálsamo, necesitaba entender que yo era capaz de crear mi propio bálsamo, porque la vida no me lo estaba dando. Con lo cual escribí esta novela para tener mi propio bálsamo. Y para tener esperanza de que yo iba a salir bien y de que, bueno, he salido como he podido, cada uno sale de estas muertes y cada uno entra en la orfandad como puede. Es muy complicado la orfandad y muchos de vosotros y vosotras ya sabéis, pero es un territorio que no conoces hasta que lo conoces, no lo puedes imaginar. Es como la muerte de mi perro. Yo solo he tenido un perro, mi perro. Y yo siempre preguntaba, ¿y cómo es que se muera? Porque yo me quería preparar, me daba mucho miedo el dolor. Y mi hermana me dijo un día, Alejandro, no te prepares, porque no es nada que tú puedas imaginar. Hasta que no te llegue, no vas a imaginar cómo es la muerte de tu perro. Y entendí lo que me estaba diciendo. No te puedes preparar para la muerte de alguien a quien quieres. No existe preparación. Pero tu madre se fue y te dejó un regalo, que está en el libro. Mi madre me dejó muchos regalos. El primero es el título del libro. Yo recuerdo... quienes me conocéis y conocéis mi obra, sabéis que mis títulos son siempre un algo, una madre, un perro, una flor, un hijo, un secreto, etc. Y yo quería seguir con esos títulos, pero también me di cuenta de que para el mundo en general, y sobre todo para el mundo de los libreros y libreras, es complicado, porque llega un momento en que no saben si un hijo forma parte de la trilogía de un amor, de una madre, de una flor. Luego es complicado, y yo sé que lo pongo complicado, pero es mi mundo. Entonces me costaba mucho renunciar a esa marca. Y esto lo comenté con mi madre, y ahí estando ella ya enferma. Entonces yo le dije, es que yo lo titularía Un país, pero no puedo. Y ella insistía, ¿pero por qué no puedes? Y decía, porque no puedo, mamá, si es que tengo que cambiar de la cosa, pues hay que cambiarla, no, porque va a ser más lío todavía. Y ella un día, que además yo había ido a ver a Susi, a la elefanta, al zoo, y que volví súper tocado porque pensé, es que tengo que sacar a esta elefanta de aquí como sea. Que además se lo dije y me dijo, pues sácala, tienes que sacarla. Y dije, ya mamá, pero no es tan fácil.
O sea, no es tan fácil ir a un zoo y sacar un elefante, porque te ven, ¿sabes? O sea, es que es un elefante, que es que no voy a sacar una nutria, que es que robarte una nutria no puede ser, pero es que un elefante me van a ver. Y entonces ella me dijo, pero a ver, Alejandro, si esta cosa, coronavirus, tan pequeño, ha hecho que el mundo cambie de esta manera, que nos encerremos todos, que esto que estamos viviendo, ¿cómo un hombre no va a poder entrar en un zoo y sacar un elefante? Y yo pensé, pues tiene razón. La verdad es que parece que no entendamos las dimensiones de las cosas. Pensé, vale, pues vamos a hacerlo de forma mágica. Ahí fue cuando me empecé a darle el toque mágico a la novela, las cosas mágicas que pasan. Pensé, aquí tiene que haber magia para que esto sea verdad. Y entonces ella me dijo, ¿y lo del título? Le dije, pues sigo igual, con lo de un país, y ahí me quedo. Entonces ella me dijo, al cabo de unos días me dijo, un país con tu nombre, eso suena bien. Le dije, a ver, mamá, yo no puedo titular una novela Alejandro, como comprenderás. O sea, Alejandro by Alejandro Palomas. Digo, mamá, es que ya, o sea, solo me falta mi foto en la cubierta, ¿me entiendes? Digo, no es mi biografía. Me dijo, no, un país con tu nombre. El título es un país con tu nombre, no Alejandro. Y dije, un país con tu nombre. Pues sí, me gusta. Me gusta porque es un poco tramposo. O sea, yo pongo un país y luego con tu nombre es cada lector o cada lectora le pone el nombre que quiera. Entonces aquí jugamos todos al cambio. Y me pareció estupendo. Y se lo dije, le dije, tía, qué bien, porque además una parte de mí estaba escribiendo este libro a ella. Yo este libro se lo he escrito para ella. Y intentaba, estaba angustiado también porque veía que no llegaba a tiempo. Y no llegué a tiempo. Ella murió 2 semanas antes de que yo terminara la novela. Y para mí fue un fracaso. Yo lo viví como un fracaso personal. Porque era un libro. Yo volví a escribir por ella. Y pensaba, y ella me preguntaba, ¿pero de qué va? Bueno, ella me preguntaba, ¿y hay perro? Me decía, no, mamá, no hay perro. Me decía, si no hay perro no va a funcionar. Me decía, mamá, no va de perros. Me decía, ya, pero podrías poner alguno, ¿sabes? En algún sitio que no se vea. Y ella me decía, un perro siempre cabe en algún sitio, no tiene que ser grande, pon uno pequeño. Me decía, mamá, no cabe, no hay sitio. Hay un perro. Hay un perro porque al final dije, a ver, si me lo pide tanto, yo le doy un perro. Si ella quiere perro, yo le pongo perro. Y le puse perro. Yo le decía, no hay perro, pero hay gato perro. Hay esos gatos que son perros. Me decía, no, gato perro no, perro. Perro que de verdad, no me des gato perro. Total, que al final le di perro. Pero ella me iba pidiendo cosas. Entonces la incorporé bastante a la escritura, porque ella me decía, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Y de qué va? Y cuéntame, ¿y esta elefanta qué le pasa? Estaba como muy dentro de tuvo épocas, pero en las épocas buenas, porque entró en un ensayo clínico y el ensayo funcionó muy bien durante un tiempo, estaba como muy metida en la novela y en lo que estaba haciendo, y cuéntame, y léeme algún trocito y esas cosas. Entonces para mí era una novela, una historia muy colaborativa con ella, y quería regalársela antes de que se fuera. Y no me dio tiempo. Entonces, bueno, tengo pena, tengo mucha pena también. O sea, a mí me cuesta hablar un poco de esto porque tengo pena. Cada vez que hablo de la novela hablo estoy con ella, estoy huérfano. Soy muy consciente de la orfandad y eso para mí es muy complicado porque es muy reciente. Esto fue en marzo de este año. Entonces, bueno, tengo esos sentimientos encontrados. Bueno, pero la verdad es que la novela es preciosa, lo que tú dices, ¿no? Tiene un aire distinto y yo sé que tiene un aire distinto. Es más, no tiene esa chispa de los personajes, son menos orgánicos, son menos se piensan, son personajes que sí. se revisan, se piensan, se miran mucho, son muy pocos también. Entonces hay necesidad de mucho diálogo interior con ellos mismos. Tienen una edad, no se conocen, es otra estructura distinta, y su relación es más lenta porque se tienen que conocer, no son hermanos. Los hermanos ya no se tienen que conocer, ya están conocidos y muchos de ellos ya están tan conocidos que no se soportan. Estos no, estos tienen que entrar y además son complicados los dos para encajar. Hay que ir todo el rato buscando cómo se encajan, cómo se miran, cómo no se van a hacer daño porque son desconfiados los dos. Tienes que utilizar otro color para hacer esto.
Y además tiene ese elemento que decías que es el de la magia, ¿no? Yo creo que la magia articula toda la novela, sí, todas las relaciones entre personajes, incluso la reflexión de los propios personajes. Yo de verdad os invito a leerla, porque creo que no solamente has escrito una novela distinta a la trilogía anterior, sino que te has introducido en un universo diferente y muy especial. Yo creo que a todos los lectores les va a gustar. Yo quiero darles ahora la palabra, si es que alguien quiere hacerle alguna pregunta. Creo que alcanzamos a un par, así que quien desee consultar algo, adelante. Adelante. Así me gusta. Así me gusta. Sí. Gracias, Alejandro, por pensar los criterios acerca de los títulos, pero bueno, ahora nos apañamos con el título que pongan, que encontramos seguro. Ya, pero yo sé que es difícil, porque yo lo pongo difícil, pero por otra parte también lo pongo fácil, porque hasta ahora sabías que un algo era mío. Un algo, y según qué cubierta era mío. No había pérdida. Y ahora yo he tenido miedo en eso también, ¿eh? He pensado, si cambio, igual despisto. Es que siempre, nunca sabes exactamente qué pasa ahí, ¿sabes? Y no me gustan los títulos que se diluyen. Yo habría puesto un país, sinceramente. Pero no pude hacerlo. No pude porque no me dejaron, básicamente. O sea, no se quería eso, no íbamos hacia ahí. Pero yo habría puesto un país, y es un título súper arriesgado, porque tal como están las cosas, a ver lo que entiende cada uno por país. Entonces era muy arriesgado, viniendo de donde vengo. Pero a mí me daba igual. Es un neutro, ¿no? Y a mí me habría gustado más llamarlo un país, porque en realidad es un país. No es un país con tu nombre. El con tu nombre es como la parte que suaviza, pero no me gusta suavizar las cosas cuando no necesitan suavizar. Pero bueno, crucemos los dedos. Sí, Anabel. ¿Y el hijo es autobiográfico o no tiene nada de autobiográfico? Siempre tienen. Yo soy muy ellos. A ver, yo soy muy autobiográfico en todo lo que escribo, pero no soy declaradamente autobiográfico, es decir, saco cosas de lo que supuestamente es inconsciente y que yo reconozco porque me trabajo mi inconsciente con esta pobre señora que un día se me va a quedar ahí, que se llama psicoanalista y que un día pues estará inconsciente ella de escucharme. Me giraré y ya no estará. Pero en esta he intentado alejarme de todos los hitos con los que yo trabajo normalmente y probar esa parte no autobiográfica. Es imposible no serlo, porque yo no sé tirar de la nada. Tengo que tirar de cosas que son cercanas o son mías. Es como cuando escribía sobre Amalia. Amalia tiene mucho de mi madre, pero tiene mucho de mí. El personaje de Amalia, soy muy yo. Yo tengo esa locura en la cabeza y tengo esas torpezas que digo yo, madre mía, ¿qué estoy diciendo ahora mismo? Mejor me callo, pero no puedo callarme, con lo cual voy a seguir y sigo metiendo la pata y es peor. Y es como la máscara, ¿sabes? Que de repente te ves al espejo y tienes los ojos así, ¿sabes? Como la lengua así fuera. Pero todo es mi mundo. Todo es ese mundo de silencio y de espera que yo he vivido, dando vueltas por el mundo, por una parte del mundo y buscando, y en realidad lo que buscaba era poder sentir que podía ser yo y sin sentirme agredido por ser yo. No es más. Es así. Ellos, en este caso los personajes, los he puesto en un sitio alejado de todo para que tengan la necesidad de mirarse. Yo quería que tuvieran la necesidad de encontrarse, porque en una ciudad no te encuentras con nadie, si no quieres. Como dice la señora Ayuso, que no te encuentras con tus ex. Bueno, en una ciudad no te encuentras con nadie si no quieres. Pero en una aldea en la que solo estás tú y tu vecina, te encuentras. Y te necesitas. Yo necesitaba dos personajes que en algún momento se necesitaran, sus soledades se necesitaran y entendieran que tienen un proyecto, que tienen las
como esas dos llaves en los dibujos animados. Cuando yo era pequeño había una cosa que se llamaba Shazam, que uno tenía una parte de una llave y el otro tenía la otra parte de la llave. Entonces, cuando se juntaban, aquello era magia. Yo necesitaba eso, un lugar donde hay magia, como con Guille, que Guille cree en la magia todo el rato, y que la magia de Guille es lo más real que hay en la novela. Los otros son los que no son tan reales, pero Guille es el más real. Eso necesitaba hacer aquí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, hola. A mí me gustaría saber si nos puedes hablar un poco de tu proceso creativo, si alguna vez descartas alguna novela o con el proyecto que se te ocurre vas hasta el final. He tirado una novela a la basura, una sola, hecha, escrita y terminada. Y fue porque yo escribí esa novela después de, en el año 2003, la terminé y fui con ella a la que actualmente es mi agente literaria. Y se la enseñé, se la mandé y le dije, me gustaría que fueras mi agente. Entonces ella leyó la novela y me dijo, Alejandro, a mí esta novela no me gusta. Entonces no voy a ser tu agente porque no me gusta, no sé qué hacer con ella, realmente no me gusta. Y pensé, pues mira, me gusta la gente que me dice que no. ¿Sabes? Pensé, si esta tía es capaz de decirme que no, cuando le guste algo y me diga que sí, lo va a mover bien. Con lo cual cogí la novela y la tiré a la basura. Y le dije, vale, pues yo te voy a escribir algo que te va a flipar. Y entonces me fui a mi casa y estuve unos meses escribiendo y volví con una novela que le flipó. Y me dijo, esto no me había pasado nunca en la vida, pero te voy a llevar. Me dijo, por pesado también te voy a llevar, porque sé que eres capaz de volver a escribir otra cosa y volver, así que mejor ya te lo digo ahora que sí. Pero mi proceso creativo es muy... Claro, es que yo no sé cómo es el de los demás. Esa es otra cosa muy rara, porque normalmente la gente habla, entre los escritores se habla de esto. A mí no me interesa mucho lo de los demás, porque una cosa que hacen los escritores es cuando te encuentras, te preguntan, ¿y qué estás haciendo ahora? Y tú piensas, ¿y a ti qué te importa que estoy haciendo ahora exactamente? O sea, ¿por qué le preguntas? ¿Sabes? Es como, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Quieres que te hable de la novela que estoy escribiendo? ¿Realmente lo preguntas porque te interesa o porque estamos tomando aquí algo? Pero ese tipo de... Yo nunca pregunto qué estás haciendo ahora, pregunto cómo estás, básicamente, que es me interesa más la persona que el escritor. Yo no sé cómo escriben los demás, porque además creo que muchos mienten. Y a mí me da mucha pereza mentir. Entonces yo escribo, yo me siento y cierro los ojos, yo escribo con los ojos cerrados. Entonces cierro los ojos y voy. Y puede ser el hundimiento del Titanic. Puede ser el hundimiento. O sea, voy a jugar ahí a la ruleta. Y lo he puesto a todo un número. Y si sale mal, me la he cagado y me lo como. Y hasta ahora he tenido suerte, excepto con esa, pero soy muy inconsciente. Me encanta jugar bueno, sé que mi cuadrado es este y ¿qué va a pasar aquí dentro? ¿Qué tipo de gran hermano es este? ¿Dónde voy a encontrar a toda esta gente? ¿Qué vamos a hacer juntos? Yo lo vivo como una superaventura y como un espacio de libertad absoluta. Entonces no quiero prehacer cosas, no quiero tener como un esquema de nada, porque además yo soy especialista en romper esquemas, en saltarme los esquemas, ¿para qué? Ya he aprendido que no. Es muy fluido, muy torturado también, muy divertido también, es muy intenso en todo. Bueno, yo creo que voy a concluir la conversación de hoy leyendo un trocito de la novela que a mí me gusta mucho. Y dice así: si aspiras a poco no te tocará nada, era la frase favorita de mamá. Y me lo decía a mí para que ese reproche rebotara en mi frente y cayera sobre el plato de papá. Mamá acusaba así, aprovechaba que nos tenía los dos a la mesa para sus carambolas perfectas. No seas como tu padre, no te mires en él. Mamá soñaba en grande para mí y yo soñaba con que llegara el domingo para acompañar a papá a comprar el periódico y el aperitivo, los dos de la mano, sin hablar,
tan fácil todo alrededor, tan fuera de y tan breve. Soñaba con que un día no nos detendríamos y pasaríamos de largo por delante del kiosco y del bar y seguiríamos hasta el parque y de ahí hacia el bosque, al que nunca llegábamos, pero que estaba allí, en el paisaje que completaba el rompecabezas del ventanal del salón. El bosque y papá y nuestro silencio, ese era el sueño. Luego llegó el tiempo y empujó a la niña contra el futuro, alejándola de lo único que era suyo, hasta que con la vejez, siempre tan libre de expectativas, llegó la verdad y su neón. Nos pasamos la vida avergonzándonos de nuestros sueños, y es esa misma vida que a veces escucha y quiere saber la que nos espera para enseñarnos que tiempo no es edad y que grandeza no es tamaño. Lo que nadie nos dice es que cuando dejamos de perseguir nuestros sueños, es el sueño el que nos persigue a nosotros, pero eso solo lo sabemos cuando nos toca. Alejandro Palomas, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues, Alejandro, muchísimas gracias. Yo te aseguro que cuando compre un libro tuyo no me voy a acordar ni de tus calcetines ni de tu música. Yo te voy a recordar como hijo, sobre todo, porque yo leí una madre y hoy sí que he tenido conciencia de que de verdad era ese hijo que yo veía o sentía que estaba escribiéndole a su madre. Y cuando ya me has dicho lo de tu padre, eso yo también lo tenía muy claro. Pues yo no te voy a, ya te lo digo, yo te voy a recordar desde luego como ese hijo, como ese cuidador, que es muy que los que hemos cuidado, y aquí hay muchos que hemos cuidado, pues nos sentimos satisfechos y al final de verdad que te llena a ti mismo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a ti.